Un estudiante que realiza un experimento de química tiene un vaso de precipitados que contiene 150 mililitros de una solución de alcohol y agua. Las instrucciones del laboratorio indican que hay 4 veces más agua como alcohol en la solución. ¿Cuántos mililitros de alcohol hay en la solución? ¿Cuántos mililitros de agua hay en la solución? Necesitamos comenzar escribiendo expresiones para la cantidad de alcohol y agua en la solución. Y de nuevo, como nos dicen que hay 4 veces más agua que alcohol en la solución, dejaremos que X sea igual los mililitros de alcohol, y por lo tanto 4 veces X, o 4X, es igual a los mililitros de agua. También sabemos la cantidad de alcohol más la cantidad de agua debe ser igual a la cantidad de la solución. Y dado que la solución consta de 150 mililitros, nuestra ecuación es X, los mililitros de alcohol, más 4X, los mililitros de agua, deben ser iguales a la cantidad de la solución, que es de 150 mililitros. Y ahora voy a resolver la ecuación para X. Simplificando en el lado izquierdo combinando términos similares, X más 4X es equivalente a 1X más 4X, que es igual a 5X, lo que nos da 5X es igual a 150. El último paso para resolver X es dividir ambos lados entre 5. Simplificando a la izquierda, 5 dividido por 5 se simplifica a 1. Una vez X es X. X es igual a 150 dividido por 5, que es igual a 30. Como X es igual a 30, ahora sabemos que la solución contiene 30 mililitros de alcohol. Para encontrar la cantidad de agua, necesitamos evaluar la expresión 4X, que es igual a 4 veces 30 ya que X es igual a 30, lo que nos da 120 mililitros de agua en la solución. Entonces, como una oración completa, ahora sabemos que la solución contiene 30 mililitros de alcohol y 120 mililitros de agua. Y solo como una doble verificación, el aviso 120 más 30 nos da 150 mililitros. Y nuestra solución contiene 4 veces más agua que alcohol porque 30 veces 4 es igual a 120. Espero que les haya resultado útil.